Amén. Amén. Dice: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Trajeron y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús sacudiendo con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se volcaba echando espumarajos, Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo: este género no sale con nada, pues este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Puede sentarse, mi amado hermano. La interpretación original, aunque usted no lo crea, no dice ayuno, sino solamente dice: este género con nada puede salir, sino con oración. Según los teólogos y los exegetas de la interpretación de la Escritura, añadieron la palabra ayuno. Por ende, en mi último mensaje tomamos la misma enseñanza, pero en el libro de Mateos. Y Mateo le da otro punto de vista al que le da Marcos. Entendemos la importancia de que cada escritor le da un punto de vista diferente a la experiencia que vivió. Por eso tenemos 4 evangelios. Y muchas veces en los 4 evangelios se repite la misma historia, el mismo milagro. Es que cada uno escribió de acuerdo a cómo experimentó el milagro, la experiencia. Y si nosotros nos damos cuenta, Marcos le da un énfasis tan importante a esta enseñanza. E incluso él le añade más versículos a esta enseñanza que le añade Lucas, que le añade Mateo. Pero Mateo da otra razón por qué ellos no pudieron echar fuera el demonio. Mateo dice: cuando los discípulos le preguntaron: Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Y Marcos dice que Jesús les dijo: por la falta de oración. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Quiero aclarar una cosa para aquellos que no creen en los demonios, aquellos que son medios indiferentes a la activación demoníaca. La activación demoníaca existe. Una persona puede ser influenciada y puede ser poseída. Un cristiano no puede ser poseído por un demonio,
porque ese cristiano ha aceptado a Cristo en su corazón. Pero sí, un cristiano puede ser influenciado por un demonio. ¿Cuándo? Cuando el cristiano deja la comunión con Dios y le abre puertas al mundo, le abre puertas al enemigo. No debemos olvidar que estamos en guerra. Hermano, estamos en guerra. La iglesia de Cristo está en guerra constante. Por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, y por sobre todo tomad la armadura de Dios para poder resistir el día malo. Y habiendo acabado todo esto, está firme, dice. Porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra demonios, principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Hay una activación demoníaca que quiere controlar, que quiere impedir, que quiere desenfocar a la iglesia. Hermano, hoy en día hay muchos cristianos influenciados por demonios de diferentes formas. En la jerarquía demoníaca, hermano, no quiero hablar tanto de los demonios, pero sí, en la jerarquía demoníaca hay unas diversidades de espíritus inmundos que toman diferentes propiedades para poder intervenir en la vida del hombre. Satanás tiene dos opciones para intervenir en la vida del hombre: cuando Dios se lo permite y cuando tú le abres una puerta. Pero no creas o no seas ciego a esto. Hay una activación demoníaca y Satanás dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Todo cristiano que baja la guardia puede ser atacado por un demonio. Le puedes abrir puertas de diferentes formas: rabia, ira, contienda, falta de perdón, egoísmo, ambición, mentira, celo, engaño, ira, griterío, enojo, fornicación, adulterio. De diferentes formas le puedes abrir puertas para que el enemigo venga y tome lugar en tu vida. La Biblia dice que Satanás es mentiroso y padre de la mentira. La Biblia dice que es la serpiente antigua. Dice que se disfraza de ángel de luz. Dice que es el engañador. Es mentiroso, homicida. Dice que él vino para matar, para hurtar y para destruir. Pero también dice la Biblia que Jesús vino para deshacer toda obra del diablo. Y es que si Cristo está en nosotros, nosotros tenemos la autoridad para deshacer toda obra del diablo. Amén. Vemos en esta historia que hay un niño que está endemoniado. Y según el relato bíblico, es que desde niño había sido tomado por un demonio. ¿Cuántos creen en las maldiciones generacionales? ¿Cuántos creen que existen las maldiciones generacionales? Yo creo que hay demonios ancestrales, generacionales, que saltan de una generación a otra generación y son heredados por pactos, por brujería, por hechicería. De diferente forma, Satanás toma autoridad en nuestras vidas. Un niño no deseado, demonio de rechazo. Un niño violado, acosado, vergüenza, temor, inseguridad, falta de perdón, ira, contienda, incapacidad para poder avanzar. Ese niño o esa niña ha sido abusado, abusada. Alabado sea el Señor para siempre. Inestabilidad emocional, soledad, angustia, ira, depresión, vicios, alcoholismo. Todo eso se debe a que hemos heredado demonios de nuestros antepasados. A veces pasa que en las familias todos se divorcian, todos se separan. Y es que hay un pacto satánico que alguien tiene que levantarse y destruirlo. Alguien tiene que romper con esa genética que viene maldecida. Pero tenemos a Cristo, que Cristo anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Amén. Amén. Cristo
anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Ese contrato que estaba destinado a tu vida, Cristo lo tomó en la cruz y lo rompió y te dio vida. Cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. Amén. Y los exhibió públicamente. O sea, Él dijo, este contrato decía que José Luis iba a ser un ladrón, un alcohólico, un drogadicto, pero este contrato Jesús lo toma, lo rompe en la cruz y dice, ya no va a ser lo que el diablo dice que iba a ser. Hoy va a ser lo que yo digo que va a ser. Amén. Alabado sea Dios para siempre. Santo es el Señor. Hermanos, la tragedia de la incredulidad. Hay algo que está acoplando. Si se apagan los micrófonos quizás, o es este micrófono, pero algo se acopla. Puede ser ganancia, puede ser efecto. Hermanos, si aquí hay un joven que quiere estudiar sonido, yo le pago el curso de sonidista. Necesito un sonidista responsable y profesional. Me arriesgo a pagarle un curso profesional a un sonidista. O cualquiera que se quiera levantar y tenga el tiempo de hacerlo. Porque no podemos estar toda la vida con el tema del sonido. Es un problema. No le puedo pedir al Pedro porque Pedro no es sonidista. El Pedro está en la proyección. No tenemos sonidista. La mies es mucha y los obreros son pocos. Amén. Iglesia, tenemos que pensar en grande. Tenemos que pensar en grande. Tenemos que proyectarnos en cosas grandes, porque de acuerdo a como tú piensas, es como tú eres. No, manténgame aquí con esto nomás y así vivimos. No. Si hay aquí alguien que esté interesado, le pago un curso intensivo para que aprenda el sonido y tengamos un sonidista en la iglesia. Lo necesitamos con suma urgencia. Ese es un paréntesis. Vamos a la palabra. Es un comercial. La tragedia de la incredulidad es que la persona ha decidido y se ha determinado o se ha resistido a no creer, y no es por falta de evidencia, sino por decisión propia. Amén. Ese es el principio que establecimos el miércoles pasado. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el diccionario universal? Dice, el significado de la incredulidad es aquella persona que no cree con facilidad en las cosas que no ve, a pesar de que sean aprobadas. Amén. Ahora, ¿qué es lo que me dice el diccionario bíblico? Gloria al Señor. La palabra incredulidad viene del hebreo y griego apistos, y quiere decir e indica aquella generación en su conjunto. Es aquella persona que no ha puesto su fe en Jesús como el Mesías prometido. Hoy vamos a extender el tema de la incredulidad, porque me encontré con muchas cosas interesantes. Primer punto de esta lección es que vemos una multitud interesada, pero sin entendimiento. Una multitud interesada, pero sin el entendimiento. Según otra definición, la incredulidad y la creencia superficial puede frustrar la voluntad de Dios. Amén. La incredulidad y la creencia superficial puede frustrar la voluntad de Dios. Y es que no podemos tener una fe, como yo lo decía el otro día, una fe mística. Necesitamos tener una fe arraigada y sustentada por la palabra del Señor. Amén. Eso te lo he repetido como 4 veces, para que se te quede grabado. Para que no te vendan naranjas por ahí y te ofrezcan una fe que si tú la pones en práctica no te va a resultar. Yo no te puedo decir que vayas y te pares frente a un gigante, como lo hizo David, y derribes a ese Goliat, si tú no has tenido la experiencia que tuvo David para llegar a ganarle a ese gigante. No es que no puedas ganarle a ese gigante, pero primero necesitas tener la relación, la disciplina que tuvo David en el secreto para poder vencer a ese gigante. Amén. No sé si me entiendo. Amén. Alabado sea Dios para siempre. Debemos entender, amados hermanos, que la incredulidad puede frustrar la voluntad de Dios. Y eso es terrible. Que la voluntad de Dios
sea frustrada por mi incredulidad, eso es terrible, eso es una tragedia. Y usted va a entender por qué. Entonces, el primer punto es que vemos una multitud interesada pero sin entendimiento. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaban. Esta multitud interesada no estaba interesada en la palabra de Dios que Jesús traía como Mesías. Esta multitud estaba interesada en los milagros. Una multitud sin entendimiento. Los discípulos venían bajando de una experiencia extraordinaria. Jesús se había transfigurado en el monte de la transfiguración. Y aparece Moisés, y aparece Elías, y ahí están los discípulos más íntimos de Jesús. Y cuando ellos descienden se dan cuenta de que hay una situación paranormal, y es que había una multitud que estaba disputando entre ellos por qué los discípulos no habían podido echar fuera el demonio de este niño. Y resulta que cuando vieron a Jesús se le acercaron una multitud interesada. Hoy en día nos encontramos con un montón de gente que está interesada no en el Jesús que ofrece salvación y vida eterna. Hoy en día hay una multitud de gente interesada en los milagros y en los beneficios de Jesús y no en el Jesús mismo. Alabado sea Dios. Una multitud interesada pero sin entendimiento. El interés de la gente era solo por los milagros. Jesús es más que un milagro. La misión de Jesús era venir y rescatar lo que se había perdido. Hoy nos hemos llenado de gente que busca un espectáculo religioso y van tras los espectáculos religiosos. Y es que a mí no me cabe en la cabeza, no sé si es que yo vengo formado de una manera diferente, es que no estoy en contra de la alegría, del gozo que puede venir en una iglesia, pero no estoy de acuerdo con esas iglesias que lo que hacen es entretener a la gente para convencerla de que todo está bien. Y el Señor nos perdone y tenga misericordia de nosotros, porque muchas veces nos hemos dejado llevar por la ola de espectáculos que vemos. Y sin duda, Dios vino a cambiar nuestro estilo de vida. Dios nos vino a dar alegría, pero no es una alegría que dura un día ni 2 días, como les pasó a la gente en esta fecha. Es una alegría permanente. Es una alegría que nos da seguridad y nos da confianza. ¿Sabe cuánta gente preocupada de ir a la ramá y gastar y gastar? ¿Cuánta gente preocupada del asado, del colemono y de un montón de cosas? Alabado sea el Señor. Se rieron, hermano venezolano. ¿Saben lo que es el colemono? Alabado sea Dios para siempre. Un montón de gente preocupada de eso. Y no preocupada de que la felicidad nuestra no está determinada en esas cosas. Es que también las podemos disfrutar, podemos compartir, pero la iglesia del Señor no puede caer en esa situación. No podemos andar tras una generación que se fascina de cosas sencillas, la generación de papel, la generación de chocolate. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Esta multitud se acerca a Jesús porque sabían que Jesús tenía fama, porque sabían que Jesús sanaba, pero estaban tras el interés de conseguir un milagro. Y qué terrible, hermano, es cuando la iglesia, hermano, cae en el pecado de la incredulidad. ¿Sabía usted que la incredulidad es un pecado? Se lo voy a testificar con la palabra. La incredulidad es un pecado silencioso que viene a nuestras vidas cuando nosotros nos confiamos de que el solo hecho de venir a la iglesia, de venir a orar o de conocer la palabra, de escuchar una alabanza, esa confianza muchas veces nos juega en contra.
esa confianza de creer que todo está bien, muchas veces nos juega en contra. Ten cuidado si tú te confías de lo que tú sabes y no eres dependiente del Señor. ¿Por qué? Porque estás a paso de que la incredulidad entre a tu vida. La incredulidad, hermano, es un pecado que frustra tan fuerte la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque la incredulidad no te deja creer. La incredulidad te pone resistente a dar esos pasos de fe. La incredulidad no te hace creer que si tú actúas en fe, Dios te va a respaldar. La incredulidad te hace resistir, te opone a todo lo que es de Dios. Y el problema es que no andamos por vista, andamos por fe. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. La gente le saludaba, la gente le ovacionaba, era como un artista Jesús, pero ellos andaban tras los beneficios y Jesús sabía. El problema es que Jesús sabe. Hermano, Jesús sabe. Jesús conoce nuestro corazón. Jesús sabe si andamos tras los panes y los peces. Jesús sabe si realmente nosotros venimos a la iglesia a adorarle a Él, o venimos a cumplirle al pastor, o venimos a estar tranquilos por nuestra conciencia. Jesús lo sabe. Y es que tarde o temprano se manifiesta la incredulidad. Y la incredulidad, ¿sabe? Te hace ser duro. La incredulidad te hace ser incrédulo. La incredulidad te roba la sensibilidad de Dios. La incredulidad no te deja diezmar. Ay, parece que te di duro ahí. No siempre hablo del diezmo. Pero la incredulidad no te deja dar el paso de fe. No, ¿para qué le voy a dar al pastor si el pastor trabaja? Es que nunca le des un diezmo al hombre. Tú le das a Dios. Nunca condiciones a Dios con eso. ¿Y sabe cuál es el problema de eso? Que la iglesia se empobrece. La falta de confiar en Dios, hermano, te hace ser incrédulo a tomar decisiones en el Señor. Todo lo que tú hagas en fe, la incredulidad lo detiene, lo frustra, lo resiste. Bendito sea el Señor. Santo es el Señor. ¿Está el Señor o no está el Señor? Alabado sea el Señor para siempre. Vemos otro punto más. Vemos a un padre angustiado y vemos a unos discípulos incompetentes. El verso 16 dice: Él le preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y no pudieron. Vemos a un padre angustiado y vemos a unos discípulos incompetentes. No hay nada más terrible que una iglesia incompetente, que un hijo que no crea, que un hijo que no crea en el poder de Dios, en la obra de Dios. Gloria al Señor. ¿Está aquí la iglesia? ¿No? ¿Está muy fuerte la palabra? ¿Está muy dura? O sea, cuando dice que la comida está rica, estamos calladitos. Bendito sea el Señor para siempre. Un padre angustiado y discípulos incompetentes. Mire, ¿por qué discípulos incompetentes? Mire lo que dice la palabra. Alabado sea el Señor para siempre. Bendito sea su nombre. Déjenme buscar la palabra. Misión de los 12 discípulos. Dice: después llamó a los 12 y comenzando a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre todo espíritu inmundo, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino
que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y le dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni no os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y miren lo que dice el 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. Cuando Jesús los mandó a los 70, de 2 en 2, iban incluidos los discípulos. Y dice que cuando ellos volvieron, ellos decían: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y dice que echaban muchos demonios fuera. O sea, que el problema no era que los discípulos no podían echar fuera demonios, pero no, capítulos más adelante nos estamos dando cuenta que un padre angustiado le dice: Señor, traje mi hijo para que lo sanaras. Tú no estabas, estaban tus discípulos y ellos no pudieron. ¿Por qué no pudieron si 2 semanas antes habían podido echar fuera demonios? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde está el problema? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se da cuenta usted que la efectividad que había sobre ellos era legal? Había autoridad. El Señor le había dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo, sobre todo espíritu inmundo. Y resulta que ellos echaban muchos demonios fuera, pero ahora no pueden echarlos fuera. Y vemos a un padre desesperado, angustiado: Señor, mi hijo es gravemente atormentado por un demonio. Y vemos en esta escena discípulos incompetentes, y vemos a un hombre, a un padre angustiado, honesto, reconociendo su condición. Qué importante ser honesto. Qué importante reconocer cuando no puedo. Qué importante reconocer que necesito ayuda, necesito depender de Dios. Porque Pablo dice que en nuestra debilidad Dios perfecciona su poder. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. La frustración del padre y su dolor al ver los días de sufrimiento de su hijo eran terribles. El padre veía a su hijo y no soportaba ver esta situación. Imagínese usted toda la vida, ver a tu hijo sufrir, que se quema en el fuego, que se tira en el agua. Por ahí dice que era mudo y que era sordo. O sea, tenía muchas manifestaciones demoníacas que lo atormentaban. Y el padre no podía hacer nada. Y vemos una iglesia incompetente, ocupada en los afanes de este mundo, sin el poder de Dios. Qué terrible, hermano, es ver un cristiano sin el poder de Dios. Hay cristianos que ni ellos mismos se creen cristianos. Alabado sea el Señor para siempre. Bendito sea su nombre. Santo, santo es el Señor. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tu discípulo que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él le dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se volcaba echando espumarajos. Y Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo: desde niño. Muchas veces se echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puede hacer algo, ten misericordia
de nosotros y ayúdanos. Un padre que reconoce su carencia de fe, un padre que reconoce su incredulidad, un padre que reconoce que necesita ayuda, que necesita el favor de Dios. ¿Por qué Jesús le pregunta al padre cuánto tiempo lleva en esta condición? ¿Por qué le pregunta? ¿Acaso Jesús no sabía cuánto tiempo llevaba así? ¿Lo sabía o no lo sabía? Lo sabía. Recuerda cuando se encontró Jesús con el hombre que llevaba 38 años postrado. Jesús sabía, dice, que llevaba mucho tiempo así. Es que Jesús conoce nuestra condición. El peor problema de esta generación es la falta de honestidad para no reconocer que necesitamos depender de Dios, que necesitamos ayuda del Señor, que necesitamos su favor. Jesús aparece en la escena porque Él quería sanar a este niño, pero también al Padre le quería enseñar una lección. Alabado sea el Señor para siempre. Qué bueno cuando nosotros somos un puente de bendición para nuestros hijos. Alabado sea el Señor. Jesús, aún sabiendo cuánto tiempo llevaba, Él le preguntó. El problema, hermano, no era la pregunta que Jesús le hace al Padre, sino la fe que el Padre tenía hacia la pregunta que Jesús le hace. Bendito sea el Señor. El Padre estaba frustrado. La desesperación del Padre era tan grande que en su condición Él expresa: Señor, le dice, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, como expresando, ¿no crees que puedo echar fuera a este demonio? ¿No crees que puedo sanar a tu hijo? Y le dice: al que cree todo le es posible. Y el padre le dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Por eso el mensaje de este día, el título es: ayuda mi incredulidad. Porque este padre está reconociendo su carencia de fe, su falta de comunión. Vemos a un Cristo supliendo la necesidad de su gente. Vemos a un Cristo que está dispuesto a sanar. Vemos a un Cristo poderoso que cuando se puso frente al demonio, le ordenó al demonio y le dijo: sal ahora y no vuelvas más a la vida de este niño. Es que para Dios no hay nada imposible. Por eso la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y es que estás convencido que la fe que recibiste cuando Cristo vino a tu vida es la misma que te va a servir para poder vencer las batallas que vienen más adelante. Estás equivocado. Alabado sea el Señor. Jesús le dice: creo, ayuda a mi incredulidad. Le está diciendo: Señor, esta es mi condición. Creo que lo puedes hacer, pero reconozco que soy incrédulo. Reconozco que no creo de verdad. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. La pregunta de Jesús tiene que ver con la fe del Padre, no con la condición del niño. Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Pero la realidad de este mundo es esa: si puedes, sánalo. Si puedes, hace esto. Si puedes, inténtalo. Si puedes. Y ese si puedes es manifestar una incredulidad de no creer que Dios lo puede hacer. De no creer que Dios puede hacer una obra donde tú menos te lo imaginas.
hacer. Dios lo puede hacer. Dios se puede mover. Hoy en día, hermano, hay una iglesia, un pueblo. Hoy en día el cristiano orgulloso, rencoroso, con falta de honestidad. Es que yo ya me la sé toda. Es que yo ya tengo el cielo ganado. Es que yo me sé la Biblia de tapa a tapa. Sin embargo, las cartas de Pablo dicen que el que crea estar firme, mire que no caiga. Pablo dice: el que crea saberse algo, diga que no sabe nada. Bendito sea el Señor. Pablo dijo: no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, me extiendo hacia lo que está delante. Jesús manifiesta su poder, sana a este niño, le ordena a ese demonio, porque no hay ninguna fuerza del enemigo que pueda resistir al poder de Dios que está en ti. ¿El que no lo cree? ¿No me confirma? El amén es un sello. Cuando tú dices amén, pastor, tú estás sellando la palabra. Por eso Jesús le dice: oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? No seamos emocionalistas, seamos reales. E incluso a Dios le agrada cuando reconocemos: Señor, ayuda a mi incredulidad. El Padre le dice: ayúdame. Creo, pero no creo. Creo, pero tengo duda. Creo, pero llevo mucho tiempo así, por eso no tengo la fe que necesito para creer que tú puedes sanar a mi hijo. Pero él, en su desesperación de padre, le dice: ayuda a mi incredulidad. ¿Y quién no haría eso por un hijo? Y mucho más. Uno es capaz de recibir humillaciones por amor a sus hijos. Uno se saca el pan de la boca para dárselo a los hijos. Como la mujer cananea que se arrastra y recibe humillación para que su hija fuera sanada. Es que eso es indiscutible. Un padre que ama a sus hijos está dispuesto a hacer lo que sea necesario. Y vemos a este padre angustiado, aproblemado. Santo es el Señor. Ayuda a mi incredulidad, le dice. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y aquí está la síntesis de este sermón. Y el que ellos esperaron el mejor momento, estaban avergonzados. Estaban avergonzados de no haber podido ser capaces de poder echar fuera esos demonios cuando 2 días antes o una semana antes habían echado fuera demonios. ¿Qué había pasado? ¿Qué había cambiado? El poder de Dios había cambiado. Era otro Jesús el que estaban predicando. Era otro evangelio el que estaba predicando. Alabado sea el Señor. ¿Por qué no pudimos? Mateo dice que Jesús le dijo: por vuestra falta de fe. Y Marcos dice que le dijo: por vuestra falta de oración. Y esto es importante. No podemos pensar que el conocimiento y el venir a la iglesia nos es suficiente para depender del poder de Dios. Necesitamos la fe que viene a través de la palabra y necesitamos depender de la oración. El problema no estaba en que ellos no eran suficientemente poderosos para echar fuera el demonio, sino que ellos se confiaron de que con la misma fe que echaron fuera los demonios lo iban a hacer ahora. Y resulta que es evidente que Jesús le dice: por vuestra poca oración. Y el problema de que no somos efectivos es por vuestra poca fe y por vuestra poca oración. Porque no oramos creyendo que todos los días necesitamos la oración para depender del Señor.
Los discípulos se confiaron. Aun cuando estés en tu mejor condición espiritual, eres débil. ¿Me escuchó? Aun cuando estés en tu mejor momento espiritual, eres débil. Te puede hacer caer la pornografía, te puede hacer caer el vicio, te puede hacer caer el engaño. No confíes en tu momento espiritual. No confíes que hoy ayunaste. No, mañana necesitas orar. Pasado mañana necesitas orar. Pasado mañana necesitas congregarte para tener fe, para escuchar la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Los discípulos le dicen, ¿por qué no pudimos? Jesús le dice, por nuestra poca fe, porque no oraron lo suficiente. Dice, este género no sale sino con oración y con ayuno. Y no se trata de que hay géneros de demonio, no. Está hablando de un género de la incredulidad. No es que hay diferentes tipos, no. El poder de Dios está por sobre cualquier poder de las tinieblas. La palabra del Señor dice que Dios nos ha dado poder sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Nada nos dañará. Pero yo no puedo salir de aquí y depender solamente de lo que yo te predico. No puedes depender solo de el servicio del día domingo. No puedes depender solamente, como decía el otro día el hermano Franco, no podemos depender solamente de la congregación una vez a la semana. Necesitamos orar, necesitamos congregarnos, necesitamos estar activos en las cosas de la iglesia. Necesitamos estar en comunión con las cosas del Señor. Los discípulos se confiaron y creyeron que podían estar fuera de esos demonios. Y resulta que los demonios le hicieron así, lero, lero, lero. ¿Por qué? Porque Satanás sabe cuando no hemos orado. Satanás sabe cuando no nos consagramos. Por eso los discípulos se confiaron y Jesús le dice, por vuestra poca fe y por vuestra poca oración. Recuerda, la incredulidad es el resultado, hermano, de no orar, de no estar en comunión con Dios. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia? Sé honesto conmigo. ¿Los días de fiesta tomaste la Biblia para leerla? El Padre le dice, oh Señor, ayuda a mi incredulidad. La honestidad del Padre es esencial en esto. Cuídate, no te confíes. Hermano, no te confíes. Porque la incredulidad frustra la voluntad de Dios. La incredulidad te hace ser poco sensible a las cosas de Dios. Por eso cuando llegas a la casa del Señor, llegas desconectado, llegas frío, llegas tibio, porque faltaste una semana a la iglesia y no oraste, no buscaste del Señor, no edificaste tu vida espiritual en la palabra del Señor. Por eso mi recomendación es que no te desconectes de la fuente. Iglesia, no te desconectes de la fuente. Por nada del mundo creas que porque sabes predicar o sabes la Biblia o sabes hacer esto otro, eso te va a salvar. Y esto me gustó mucho. Muchos cristianos hoy en día andan con el estanque de reserva y creen que la reserva los va a salvar para la batalla de mañana. Mire, Jesús nos enseñó un principio. Cada vez que Él hacía un milagro, Él se iba a orar al monte. De repente los discípulos buscando a Jesús no lo encontraban por un lado y Jesús estaba orando. Jesús estaba buscando a Dios. Es que, hermano, no te puedes olvidar que estás en un cuerpo que está sujeto a una condenación. El pecado adámico está en nosotros y se quiere manifestar. Y eso hace que la obra de Dios se frustre en nosotros. Bendito sea el Señor. Los discípulos se confiaron, aún cuando estés en tu mejor condición espiritual, somos débiles.
Tu reserva de benzina no siempre te dará la victoria. Necesitamos depender de su palabra. Necesitamos depender de la oración. Necesitamos depender del Señor. La incredulidad hizo que Moisés demorara el proceso para que fuese a hacer el trabajo que Dios le encomendó. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Bueno, con eso vas a libertar al pueblo. Señor, no sé hablar. Bueno, el Señor le dice, ¿quién hizo al mudo? ¿Y quién le dio la palabra al mudo? Pero que no sé hablar, incredulidad. Gloria al Señor para siempre. Amén. Bendito sea su nombre. Con esto termino. Mire lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 3, el versículo 16, el versículo 12. Mire lo que dice el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado cuando 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Me escuchó? Amén. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. El escritor de Hebreo está exponiendo esto y está trayendo a la memoria el pueblo que fue sacado de Egipto y luego por su incredulidad murió en el desierto, y a causa de su dureza de corazón, a causa de su incredulidad, terminaron muertos en el desierto y no lograron entrar en el reposo de Dios. ¿Y por qué? Porque cuando nos confiamos, hermano, nos confiamos. No confíes de tu nivel espiritual. Necesitamos orar. Necesitamos pedirle al Señor que cada día, que cada momento nos ayude a nuestra incredulidad. Porque la incredulidad es tal cual como se manifiesta. No te deja creer en lo que Dios puede hacer en tu vida. No te deja tomar decisiones radicales para que le sirvas a Dios. La incredulidad te hace ser duro, te hace ser dura. La incredulidad no te da sensibilidad al Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Gloria a su nombre. Bendito sea el Señor. A mí me gusta mucho la frase del Padre. Oh, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Qué hermosa la honestidad de este hombre. Reconociendo que necesitaba que Jesucristo le añadiese fe a su fe. No basta con la fe de ayer. Necesitamos fe hoy día. Necesitamos nueva fuerza hoy día. Necesitamos ser fortalecidos hoy día. Por eso es importante congregarse. Por eso es importante escuchar la palabra. Por eso es importante orar. Para que nuestro corazón no se ponga duro. Por eso los discípulos no pudieron echar fuera a los demonios. Se confiaron de lo de ayer. Se confiaron de lo que habían hecho. Y no es así. Tú y yo necesitamos depender de Dios todos los días. Tú y yo necesitamos orar todos los días. Tú y yo necesitamos ir a la presencia de Dios todos los días. Tú y yo necesitamos decirle, Señor, ayúdame para vencer las tentaciones en este día.
Señor, ayúdame para vencer los obstáculos que el enemigo me ponga por delante. No te confíes. No salgas de tu casa sin orar. Bendice tus alimentos. Pone a Dios por sobre todas las cosas en tu vida. Ora constantemente para que puedas vencer tu humanidad. Porque no te das cuenta, pero la incredulidad es tan silenciosa que solo te das cuenta cuando la bendición pasó por delante de ti. Oh, ¿y por qué él es bendecido? ¿Y por qué ella es bendecida? ¿Y por qué yo no puedo? Es que sí podías, pero la dureza de tu corazón hizo que tu corazón se llenara la incredulidad. Es una tragedia. La incredulidad es una tragedia en el hombre, porque no nos deja creer en lo que Dios puede hacer. Y si hablamos en creer en lo que Dios puede hacer mucho. Dios puede hacer mucho. Y más de lo que nosotros creemos, Dios puede hacer. Póngase de pie.